Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Fuera del Charco. Me disculparán si no estuve presente por algunas semanas, pero es que todavía no he agarrado este espacio como algo tan definitivo, como tan estricto de que tenga que grabar cada semana, porque siento que eventualmente eso me va a llevar al burnout. Entonces, por lo pronto estoy grabando cuando realmente tenga algo que decir y cuando crea que estoy lo suficientemente preparada para hablarles de esto. Y bueno, hoy voy a empezar un poco como con unas anécdotas personales que eventualmente llegarán a la ciencia. Todos los caminos llevan a la ciencia aquí en este podcast. Quiero empezar por hablar de una frase que he escuchado últimamente en redes sociales y en general entre consejos con mis amigas, o sea que yo misma lo aplico y así, que es la frase de confiar en el proceso, ¿no? De que no, tú confía en el proceso, al final todo va a salir bien, si le estás echando ganas, aunque hayan como topes en el camino o fallos o planes inesperados, al final pues todo va a estar bien, ¿no? Y esto, aunque sí es cierto, o sea, estoy de acuerdo en que el crecimiento no es lineal y que las fallas son parte del camino. Lo creo, pero en modo fake it to make it. Así que, o sea, verdaderamente no lo he interiorizado porque toda mi vida como que he estado envuelta en este pensamiento de que tengo que seguir logrando y logrando y logrando y mostrando resultados y siendo productiva y no fallando, ¿no? Un poco esta golpe de realidad cuando me di cuenta de que verdaderamente no se puede sostener esa idea de que siempre vas a lograr lo que quieres cuando tú lo quieres o que nunca vas a fallar. Se reafirmó mucho pues estando en una carrera de ciencias, ¿no? Yo, como contexto, para los que no me conocen, soy una persona que desde que era niña siempre ha sido súper movida, así de que iba a la escuela y luego iba a clases de inglés y luego iba a clases de natación, o iba a la escuela y luego iba a clases de ballet y a clases de a un club de robótica, o iba a la escuela y luego a trabajar en un café, o sea, y luego los fines de semana iba a los scouts, como que siempre he estado acostumbrada a hacer muchas cosas y verdaderamente ahorita ya se volvió como parte de mi persona el ser curiosa por explorar nuevas cosas y tener nuevas experiencias y aprender y así. Pero hubo un punto en el que muchas de las cosas que estaba haciendo las estaba como haciendo desde un lugar de querer ser productiva, ¿no? O sea, como que tenía mucho este pensamiento metido en la cabeza de que tienes que ser productiva, si no, ¿para qué estás aquí? Entonces, obviamente, eso me llevó al burnout, pero cuando más me pegó fue cuando empecé a hacer experimentos en el laboratorio. Hagan de cuenta que en casi todas las universidades, cuando te empiezan a adentrar al laboratorio y así, incluso en la prepa, algunos llevan laboratorios, yo la verdad casi no llevé, pero cuando empiezas a entrar en la ciencia, en las clases de química básica, bioquímica, biología y así, te dan prácticas de laboratorio, ¿no? Que te dicen, estos son los materiales que requieres, estos son los pasos que debes seguir y esto es más o menos lo que debes de esperar. Porque pues esos protocolos ya se han repetido durante muchísimos años, o sea, son experimentos que se hacen para enseñar a los alumnos cómo hacer un experimento o cómo interpretar ciertos resultados, cuáles son los cuidados que se deben de tener, medidas de seguridad, etcétera, ¿no? Que está súper bien tener esas bases, pero cuando llegas a hacer un experimento en la vida real en donde pues al crear ciencia o al crear conocimiento, en realidad no sabes qué vas a esperar, ¿no? Entonces tú tienes que diseñar el experimento, tienes que intentar considerar las diferentes variables, etcétera. Y pues la mayoría de las veces no sale a la primera. No sé por qué, o sea, cuando yo empecé a hacer experimentos en programas de verano, como que me encargaban así de que tú vas a crecer estas bacterias y esperamos que para el final de tu trabajo hayan crecido pues en mayor medida, ¿no?
Y voy a hablar específicamente de una estancia de verano que estuve en Arabia Saudita y me encargaron hacer eso. Pues les digo que estuve 3 meses cambiando 1000 variables, que si el medio en donde crecían las bacterias, que si les ponía algo que les ayudara como a reproducirse mejor, que si les cambiaba la temperatura, que si más tiempo de incubación. El chiste es que yo cambié 80,000 variables y al final de los 3 meses no terminaron creciendo más, o sea, no se llegó al objetivo. Y yo estaba frustradísima, ¿no? O sea, no entendía por qué si yo había como en teoría hecho todo lo que se pudo haber hecho, pues no salía. Y fue que una realización de que así es la ciencia. O sea, la ciencia verdaderamente ahorita la vemos como ya súper avanzada, pero se ha hecho a prueba y error. O sea, por más variables que intentemos controlar o que ya sepamos que pudieran afectar de alguna u otra manera, al final de cuentas, cosas inesperadas, que son los nuevos descubrimientos, suceden y nuestro trabajo es intentar explicarlos o explicar por qué no están sucediendo ciertas cosas. Entonces, yo siendo una joven que no es por presumir, pero estaba acostumbrada a que las cosas me salieran bien. O sea, estaba acostumbrada a que si le echaba ganas en la escuela, me sacaba buenas calificaciones. A que si le echaba ganas haciendo ejercicio, me iba a salir el skill que estaba practicando. A que si trabajaba, no sé, pues bien en el equipo de robótica, nos iba bien a veces en la competencia. O sea, como que era muy causa y consecuencia lógica, ¿no? Y en la ciencia, pues no es tan lógico muchas veces. Entonces eso me empezó como a afectar internamente muy intenso porque me di cuenta que verdaderamente me cuesta mucho fallar. O sea, me cuesta mucho fallar porque siento que no soy suficiente. Bueno, ahorita ya no tanto, ¿no? Porque ya lo he trabajado, pero en ese momento yo sentía así de que no puede ser, o sea, estoy haciendo las cosas mal, no estoy hecha para la ciencia, o sea, ¿quién me tiene aquí si estoy fallando de esta manera? Me sucedió igual cuando estaba haciendo mi tesis, hubieron, o sea, algunas equivocaciones en la planeación de los experimentos o pues las cosas, no sé, también involucraba el crecer bacterias, entonces no crecían en el tiempo en el que se supone que iban a crecer y como que no entendía por qué. Y me acuerdo mucho de una vez que estaba haciendo un experimento en donde tenía que extraer el ADN de mis bacterias porque yo no sabía qué bacterias eran. Entonces mi trabajo era extraer su ADN para secuenciarlo, o sea, de que saber cuál era, de qué estaba compuesto, el código pues que lo componía y así saber cuál era la bacteria. Y para poder hacerlo se tiene que hacer un procedimiento que se llama PCR o por sus siglas en inglés para reacción en cadena de la polimerasa. Bueno, no me voy a entrar en eso, pero el chiste es que extraes el ADN y luego lo cortas en un cacho específico que es el que se va a leer para que te diga qué bacteria es, ¿no? Y yo tenía 3 bacterias diferentes y o sea, la primera vez que hice el experimento así seguí el protocolo tal cual me lo dijeron. Para este experimento yo le pedí ayuda a mi profesor de biología molecular y cuando ve los resultados del experimento, haz de cuenta que para saber si sí quedó o no, se corre un gel de electroforesis. Tengo un video de eso en mi canal por si lo quieren ver, pero básicamente debe aparecer como una línea en una imagen que te diga que sí obtuviste el ADN de cierto tamaño, ¿no? Y de las 3 bacterias nada más se veía una línea. Entonces yo estaba así de que no manches, como que solo una, no puede ser. Y cuando llegó a ver el doctor que me estaba ayudando la imagen, que se veía una sola línea, me dijo, no manches René, qué bueno, qué padre y no sé qué. Y yo, ¿cómo que qué bueno y qué padre? Solo hay una línea y deberían haber 3. Y me dijo, no, bueno, pues aquí no hacemos maravillas, o sea, es una por una, no iba a ser tan fácil, ¿no? Y yo, comprendo. O sea, como que fue otro golpe de realidad de que, ok, la ciencia se hace de poco a poco. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto, en que la ciencia se hace a prueba y error y que se hace con fallos? Porque es muy contraintuitivo el sistema en el que está envuelto la ciencia. O sea, el sistema que
mantiene a las investigadoras y los investigadores a flote, o sea, que les hace que puedan comer a partir de hacer ciencia, implica que estés publicando constantemente artículos. O sea, si no publicas un artículo, no mantienes cierto puesto, que ese puesto te exige que publiques cierta cantidad de artículos y des clases y hagas revisiones de libros y tengas alumnos de doctorado o de licenciatura, o sea, que tengas tesistas. Si no, te van a quitar tu beca. Bueno, al menos aquí en México son becas. Hay universidades en otros países en donde sí el ser investigador te lo toman como un empleo, pero aún así está condicionado a qué tan productivo eres, ¿no? Y, o sea, de cierta manera, pues, tiene un poco de sentido porque, pues, no vas a pagarle a alguien que no hace nada. O sea, no vas a pagarle a alguien que no te muestra ciertos resultados. Pero la manera en la que o la intensidad con la que se les exige a las personas que hacen ciencia que publiquen se ha vuelto un gran problema y justo no permite que haya fallos, no permite que suceda todo el proceso de realizar la ciencia de manera rigurosa y prestando mucha atención. O sea, la verdad es que las personas que publican muchísimos artículos, yo no sé cómo le hacen, o sea, según yo, como que tienen muchos alumnos que hacen el trabajo por ellos y ya ellos nomás como que recopilan los resultados y los publican, ¿no? Pero hay como estándares, o bueno, hay índices que ayudan a evaluar como qué tan productiva es un investigador o investigadora. Por ejemplo, un índice es el índice H, que según la definición de Google, dice, un autor tiene un índice H si ha publicado H trabajos que han recibido al menos H citas. O sea, por ejemplo, un índice H igual a 15 indica que el investigador tiene 15 artículos que han sido citados 15 veces o más. Para mí, siento que... Bueno, voy a decir otro índice y luego ya les digo mi opinión. El otro índice es el índice I10, que está hecho por Google Scholar e indica el número de publicaciones académicas de un autor que han recibido al menos 10 citas. Ahora, para las personas que no han publicado o hecho algún artículo o así, tú para escribir un artículo tienes que hacer introducción, metodología, resultados y conclusiones, ¿no? En la introducción, pues es cuando das como el contexto, ¿no? De que por esto estoy haciendo mi investigación, por esto es importante en torno a esta problemática. Y ahí pues tienes que meter citas. Entonces, tú puedes meter una cita de una persona de otro artículo que dijo así de que las vacas son blanco con negro. Y eso ya cuenta como una cita. O sea, en realidad el que tantas citas tengas a veces no es tan determinante de qué tan bueno es tu trabajo o qué tan importante es tu trabajo, porque puede que te estén citando incluso de la parte de introducción, no tanto como de tus resultados o de tus interpretaciones. Igual en la parte de resultados, o sea, pues ahí sí es un poco más probable que si tienes una cita en los resultados de otro artículo, pues sea sobre algo que tú obtuviste como resultado. Porque a partir de la información colectiva que se haga, es como tú interpretas tus propios resultados que estás escribiendo en el artículo. O sea, tienes que tener evidencia científica para decir de que mi bacteria creció porque le di mucha comida. O sea, no puedo decirlo nomás porque sí, tiene que estar basado en otra evidencia científica. Pero bueno, el punto es que, o sea, estos índices en realidad no evalúan la calidad del trabajo de las personas o qué tan, pues sí, o sea, es cuestión de números. Y no digo que los que tengan más citas significa que son malos investigadores, o sea, muy probablemente su trabajo es muy importante y por eso tienen muchas citas, pero verdaderamente cuántas citas tienes en la ciencia es algo así como, o sea, es la pregunta del millón, ¿no? O sea, a partir de cuántas citas tienes es el valor que te van a otorgar. Y, o sea, lo que no me gusta también de esto es que las publicaciones de los artículos son solo los casos de éxito, ¿no? O sea, tú publicas un artículo con un hallazgo que encontraste y pones la metodología que te funcionó o que usaste
para obtener dichos resultados. Pero, como ya les dije, fallar es parte del proceso y es como el 80% del proceso. Entonces, no publicas lo que no te funcionó, porque eso no, pues no les interesa a las editoriales, o no sé. Con muchos compañeros en la universidad, incluso con profes, estuve platicando así de que deberíamos abrir una revista que suba como, o sea, que sea como de fallos científicos, ¿no? Y esto pues sería muy beneficioso porque de alguna manera te ahorraría mucho tiempo si estás trabajando en ese tema. Y alguien alguna vez me respondió de que no, pues las tesis de licenciatura en realidad son eso, o sea, porque cuando tú haces una tesis a nivel licenciatura en realidad no tienes que obtener resultados favorables o pues sí, así descubrir la cura contra el cáncer, solo tienes que demostrar que sabes seguir el método científico. Pero pues las tesis de licenciatura en realidad muchas veces no son de libre acceso o están guardadas así en la biblioteca de cada universidad, como que pues no es tan usual que la gente acceda a las tesis de licenciatura como referencia para sus investigaciones. Y justo esta presión que tienen las investigadoras y los investigadores por estar publicando constantemente, pues crea que eventualmente, o sea, haya fallas dentro de ya la misma ciencia. O sea, ¿cómo voy a publicar tanto si no tengo tantos resultados? Pues me invento así como un subresultado de mi macro resultado. O desafortunadamente hay muchas personas en la ciencia que cucharean datos. ¿A qué se refieren con cucharear datos? O sea, que tú haces que tus datos se vean como tú quieres que se vean. O sea, los manipulas estadísticamente o numéricamente para que cuando tú los grafiques se vea como que obtuviste un resultado positivo. Y pues se supone que los editores a donde mandas la revista, o sea, tienen revisores que checan los datos para ver si está bien o checan. O sea, no solo checan la redacción, se supone que también checan la calidad de los datos, pero pues muchas veces se los pasan por alto, no lo checan bien porque también tienen muchos otros trabajos que hacer, ¿no? O sea, a eso se refiere cuando un artículo está peer reviewed, o sea, de que revisado por colaboradores o por compañeros, porque se los mandas a personas que se supone que no te conocen, entonces no tienen un sesgo como para decirte de que, sí, tus datos están bien. Pero les digo, pues muchas veces este sistema puede ser corrompido porque, bueno, somos humanos, ¿no? Y justo por este sistema es uno de los que más me hace dudar de entrar al mundo de la academia y a muchos de mis compañeros también. O sea, con todas las personas con las que he hablado con respecto a si quieren estar en la ciencia o no, hay unos que convencidamente dicen que no, unos que dicen que sí, pero nunca convencidamente porque siempre está el pero no en el sistema en el que estamos, o sea, no de la manera en la que nos exige, porque es muy, muy demandante. O sea, ser investigador o investigadora implica en que 24/7 vas a estar pensando en ese trabajo y tal vez otros trabajos también lo hagan, ¿no? O sea, de que si tienes tu propia empresa o si eres doctor o lo que sea, pero creo que todos estos males pues justo están sostenidos por esta idea de que tenemos que estar produciendo constantemente y tenemos que estar teniendo resultados positivos y ser eficientes y ser como lo mejor posible, la mejor versión posible. Después hablaremos de eso, ¿no? Porque pues, eso también tiene que ver con el sistema capitalista. Pero concentrándonos en lo que estamos hablando hoy, o sea, creo que verdaderamente tenemos que creernos que fallar es parte del proceso como acto de resistencia a que nos sigan imponiendo el ser productivos constantemente y ser eficientes y ser como estar constantemente mejorando, ¿no? Porque si no va a ocurrir, o bueno, ya está ocurriendo, lo que sucede cuando hay un crecimiento desmedido y que solo está basado en obtener resultados rápidamente, que es que se ignoran otros aspectos importantes, otras perspectivas o factores que tomar en cuenta para prevenir que se ocasionen daños o que no solo personas salgan lastimadas, sino diferentes entornos o que haya un ecocidio. O sea, verdaderamente creo que esto de nuevo regresa a lo que estaba hablando en el episodio pasado,
de que necesitamos tranquilizarnos un poquito a nivel global. O sea, a nivel global necesitamos como dejar que las cosas sucedan dando el proceso que necesitan para que salgan bien. En la ciencia, ya sea pues hacer todos los experimentos de manera rigurosa, para obtener resultados certeros, que verdaderamente los revisores tengan el tiempo y la remuneración pues debida por checar artículos de manera igual rigurosa, o trasladándolo a otras partes, no extraer tantos recursos tan rápidamente de la tierra, porque naturalmente no los puede regenerar tan rápido. O sea, creo que como ya lo dije, o sea, estamos viviendo de una manera tan rápida y tan intensa que se nos está yendo la vida en no disfrutar el proceso. O sea, pues sí, o sea, para qué estamos aquí, ¿no? O sea, ya me voy a poner aquí muy filosófica, pero verdaderamente espero que en algún momento ocurra como un cambio radical en donde se respeten los procesos naturales del ambiente y de las personas para obtener resultados. O sea, no digo que no debamos hacer desarrollo tecnológico, y no digo que toda la ciencia que se hace ahorita está hecha con las patas. O sea, hay muy buena ciencia porque ya hay muchas herramientas para hacerlo más eficiente. Pero sí creo que la calidad de vida de las personas que hacen ciencia pues no es tan deseable por el nivel de presión que se pone sobre ellos. Y bueno, me gustaría como platicar con alguien sobre cuáles son sus opiniones con respecto a esto. O sea, esto que les estoy diciendo sí ha sido a partir de muchas pláticas que he tenido con amigos y compañeros que están dentro de la ciencia. Pero tal vez después invite a alguna otra persona al podcast para tener una discusión más interesante. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan. Los leo en los comentarios. Pronto estaré publicando nuevos episodios porque todavía me quedan muchas cosas de las que quiero hablar. No prometo que sea la siguiente semana, pero espero verlos aquí en los siguientes episodios. Gracias por estar aquí y nos escuchamos pronto.